vamos a seguir hablando del asunto de las alteraciones del desarrollo que nosotros ahora conocemos como heterocronía. Recordemos de la clase pasada que la heterocronía implica diferentes situaciones, como por ejemplo, ahora sí, si se oculta el puntero, por favor me dicen, porque luego se oculta y ustedes no me dicen nada. Y estoy señalando cosas y son importantes. Entonces, estas son las diferentes situaciones de la heterocronía. Cambios en la duración de las etapas, por ejemplo, que se alargue en la etapa de la larva, que se alargue una de las etapas larvarias, por ejemplo, nada más una, o varias, o tenga consecuencias en que ya no se va a formar el adulto, etcétera, ¿no? En eso estamos en el asunto de la desaparición de las etapas, de alguna de las etapas o de varias. Y también podemos considerar que se pueden agregar más etapas aparte de las que ya hay en el grupo. Hablamos entonces que un Bauplan incluye también este tipo de fenómenos, el tiempo de duración y el desarrollo que se alcanza en esas etapas. Eso es muy importante. Entonces, cada Bauplan va a tener sus propios tiempos. Ahora, la comparación entre diferentes especies, ya vamos a estar incluyendo efectos de heterocronía. Porque cada especie dentro de cada Bauplan puede tener determinados tiempos del desarrollo en cada una de las etapas. Si alteramos una de las etapas, lo más probable es que vamos a generar una nueva especie. ¿Por qué? Porque se van a alcanzar desarrollos que no se desarrollan digamos, en la especie original. Entonces eso es bastante interesante. Ya habíamos visto esto de Haeckel, ahora sí, no se vio el señalador, espero que ahora sí están viendo que aquí, en esta etapa comparativa de peces, anfibios, aves y mamíferos, lo que nos ilustra Haeckel es una similitud muy alta en los embriones de las diferentes especies y de los diferentes grupos, a gran escala, a escala de los vertebrados. ¿Sí? Porque un pez es un vertebrado, las salamandras o los anfibios son vertebrados y todos estos, las aves y los mamíferos son vertebrados. Así que esta comparación es a escala de vertebrados, todos a escala de vertebrados, entonces tenemos una similitud muy alta de los embriones. Los embriones tienen hendiduras branquiales, los embriones tienen una notocorda, un tubo neural, ¿no? Y todos tienen esas características, una cola. Algunas características se conservan, por ejemplo, en los peces. Precisamente se conservan las branquias, las hendiduras branquiales, se conserva todos conservan la notocorda hasta este momento y luego aquí se transforma en la columna vertebral. Bueno, entonces vemos que a gran escala, a escala de los vertebrados, como ejemplo, las características de los embriones son muy similares. Conforme se avanza en el desarrollo de estos animales, de los vertebrados en particular, que aquí están ilustrados, entonces se van notando diferencias. Aquí estamos hablando de etapas. Digamos que la etapa tipo embrión con branquias se conserva hasta la forma adulta de los peces. Se conserva hasta cierto punto en el caso de los anfibios. Vean entonces cómo los anfibios están adquiriendo una nueva etapa. Una etapa en la que las branquias ya no están y que se desarrolla en su caso un pulmón, o son un par de pulmones, ¿no? Son animales de simetría bilateral. Entonces la estructura de intercambio gaseoso ya no es el conjunto de branquias, sino el pulmón o los pulmones. O sea, ahí podemos decir que hay una agregación de una etapa más en donde se desarrollan pulmones. La vejiga natatoria de los peces, en su lugar, desarrolla un órgano de intercambio gaseoso. Y ahí tienen la evidencia. Ese es digamos que un ejemplo muy práctico de que estamos agregando, bueno, que se está agregando un desarrollo más. En el caso de las aves, bueno, igual vemos que tiene branquias al principio, o hendiduras branquiales,
que en un pez tendrían el destino de las branquias en general, ¿no? La estructura de intercambio gaseoso. Pero no, aquí también en las aves las hendiduras branquiales desaparecen y se desarrolla digamos que la vejiga natatoria en forma de pulmón, o de pulmones, perdón, es que no digo pulmón, pero son pulmones, son dos. Igual va a ocurrir con los mamíferos. Entonces quiere decir que estos grupos de organismos tienen un paso más que lo que se consideraba para los peces o para los anfibios. Bueno, los anfibios también, los anfibios también desarrollan pulmones. Y luego vemos también que ya en esta etapa del desarrollo, en esta otra etapa que ilustra Haeckel, pues según me enteré, él es el que hace los dibujos, ¿eh? No, pero quién sabe si haya algo oscuro por ahí. Bueno, vemos que hay ya cambios, aquí sí vemos cambios. Los peces se siguen pareciendo mucho a la larva. Las salamandras, bueno, sí, en este caso las salamandras, pues ya no se parece, ya tiene caracteres diferenciales respecto a estos renacuajitos, ¿no? Mientras que las aves y los mamíferos, pues sí muestran más cambios drásticos. Bueno, aquí se siguen pareciendo mucho, ¿no? Al embrión de todos los que veíamos antes. Pero aquí sí vemos que las aves y los mamíferos se quedan muy parecidos a los embriones. Se respeta mucho, vean, el tamaño de la cabeza, ¿no? La cabeza, vean que es muy grande aquí sigue siendo grande, aquí sigue siendo grande. Igual en el caso de los mamíferos. Esto implica también entonces un desarrollo mayor, o sea, más tiempo de desarrollo para el cerebro. Esto no me había dado cuenta, ¿eh? El cerebro se queda, si nos quedamos en etapas embrionarias, entonces que los embriones tienen relativamente un tamaño mayor del cerebro, pues entonces el adulto se queda con un tamaño mayor también. O sea, les es legado un tamaño mayor de la cavidad craneal. Así que desarrollan cráneos más grandes en comparación con los peces o los anfibios. Y esto corresponde entonces con un comportamiento muy complejo o mucho más complejo en este tipo de vertebrados, en las aves y en los mamíferos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cambios de la duración de las etapas, o por lo menos de las estructuras que se desarrollan durante las etapas. Eso sería mucho más conveniente. Cambios del desarrollo de las estructuras en las diferentes etapas del desarrollo. Quedó grabado, parece que van a tener que ver el video para notar eso. Bien, entonces a esto se refería Haeckel, básicamente, a que él vio estas similitudes, y considerar estas similitudes es muy importante, y no el quedarse con que la ontogenia recapitula la filogenia de manera literal, pues quién sabe si él lo dijo así tal cual, ¿no? Le va a pasar como a Darwin, que se arraigó la idea de que Darwin decía que descendemos del mono. Sí, igualito le pasa a Haeckel. En el sentido de Darwin también es un error, no fue lo que dijo Darwin. Pero bueno, sigamos, si no nos metemos en líos que no. Entonces, aquí también es necesario dejar en claro que los patrones del desarrollo son semejantes, pero también es evidente que hay alteraciones, lo que está produciendo nuevas líneas filéticas. Ok, entonces, en la heterocronía decimos que son cambios en los procesos ontogenéticos y las transformaciones de la forma y tamaño de los organismos, así como también de los elementos, como lo veíamos en el caso en comparación de los nidarios, con los animales con una complejidad más mayor, ¿no? Pero no más mayor, sino una complejidad mayor. Esto implica que puede haber cambios de la temporalidad y la desaparición de los eventos del desarrollo de las especies cuando se comparan con un patrón ancestral. Solamente podemos establecer si hay diferencias comparando dos especies, por lo menos.
Y tendríamos que asumir que, que una de las especies tiene más caracteres ancestrales que la otra, o que el carácter en sí, tendríamos que determinar cuál es el estado de carácter ancestral. Por ejemplo, chico grande. Puede ser que el chico sea el ancestral y el grande sea el derivado. O al revés, que el grande sea el grande sea el ancestral y el pequeño el que sea modificado. O sea, que sea reducido, pues. En ese sentido, entonces podemos hablar de un aumento o de una reducción. Solamente comparando por lo menos dos especies distintas. Generalmente ya en la actualidad comparamos solamente caracteres, no el organismo completo, sino caracteres. Esto también es muy importante de considerar. Bien, entonces, pero en el conjunto, aquí estamos hablando del conjunto de los caracteres, las tasas y los ritmos pueden ser diferenciales en función del crecimiento y la transformación que ocurre en los organismos cuando observamos la ontogenia. De tal forma que vamos a tener un organismo como resultado que va a ser un mosaico de caracteres. Va a tener caracteres ancestrales, que les iba a decir una palabra rara, caracteres ancestrales y caracteres modificados. El pelo y las glándulas mamarias son un carácter ancestral de todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienen esas estructuras. Entonces tenemos esas estructuras, es parte de nuestro aspecto ancestral. Pero tenemos otras cosas modificadas, ¿no? En el caso del hombre, pues tiene un cerebro enorme en comparación con el tamaño corporal. Tenemos la modificación de los pulgares suponibles, ¿no? En el caso de los primates. Todos los primates muestran esa transformación, pero son repeludos, ¿no? Entonces ese carácter es un carácter ancestral. Somos una combinación de caracteres de muchos tipos. Y es ahí donde nos damos cuenta de esas transformaciones, de todo lo que ha operado evolutivamente hablando. Particularmente está operando sobre caracteres la evolución. Y de esa manera, cada transformación puede implicar la generación de una nueva especie. Seguimos. Así que en las fases del desarrollo en general, ya no de manera particular para cada carácter como deberíamos de verlo actualmente, lo que pasa es que estas diapositivas son viejas. No, le estoy cambiando el fondo y algunas imágenes, ¿no? Pero ya lo que yo, dada la experiencia con este curso, pues ya he estado cambiando de manera de pensar. Ahorita se me estaba viniendo, se me está iluminando el cerebro con esto de que deberíamos considerar con base en los caracteres, no en el organismo. Obvio, un organismo tiene una serie de caracteres y va a ser afectado si se cambia uno de los aspectos. Pero si lo vemos de manera más particular por caracteres, sería mucho más sencillo explicar esto. Así que ahora voy a tener que modificar esta presentación en función de cada carácter para que sea más claro. Pero bueno. Entonces, estamos refiriéndonos ahorita a los organismos completos, en donde vamos a ver caracteres ancestrales y caracteres evolucionados, modificados. Y en su conjunto vamos a ver que en las fases del desarrollo van a sufrir aceleración, van a aletargarse. ¿Qué es aletargarse? Pues a ponerse lentos. Acortarse quiere decir que el tiempo va a ser menor para alcanzar el siguiente desarrollo. O bien alargamiento, que es proporcionar, adquirir más tiempo durante el desarrollo de alguna de las etapas del desarrollo. Así que entonces, la heterocronía, ahora sí que viene siendo las diferencias en los tiempos y número de las fases del desarrollo. Tenemos siempre que comparar por lo menos entre dos especies distintas y que sean cercanamente emparentadas. Si vemos especies lejanamente emparentadas, pues entonces pues es evidente que vamos a encontrar diferencias, ¿no?
Se puede hacer, nada más que aquí la dificultad en cualquiera que sea los casos, el caso, perdón, tendríamos que establecer cuál es el estado de carácter. Quiero decir, se me va la palabra y no se las quiero decir porque me voy a meter en un lío. En esa comparación de dos caracteres, o dos, perdón, dos formas que adquiere el carácter, tendríamos que decidir cuál es el estado, el carácter ancestral y el carácter modificado. Solo así lo podemos establecer mediante la comparación de dos especies. Por eso es que es importante considerar dos especies cercanamente emparentadas, por lo menos. Este asunto lo podemos elevar más de nivel o de escala. A escala de las especies de un género, por ejemplo. Tendríamos que considerar si el género tiene 20 especies, pues tendríamos que considerar una representación de esas 20 si no podemos recopilar la información de las 20 especies. Tendríamos que hacer un muestreo, por ejemplo, de 5, las que tengamos acceso, ¿no? La mayoría. Si las tenemos todas, pues qué chido. Pero si no las tenemos todas, tenemos que hacer esa referencia de que estamos asumiendo una serie de argumentos mediante el muestreo de un género que tiene muchas especies. Les decía, si tiene 20, pues en mi esfuerzo por localizar las 20, a lo mejor nada más logro localizar 5. Y tengo que dejar en claro que pues, nada más estoy haciendo la comparación de 5, siendo que el género consta de 20 especies. No es imposible, o sea, pero sí hay que asumir cuáles son nuestras limitantes. Ahora, ¿qué aspectos comparativos? Perdón, antes vamos a leer esto, ¿no? Se comparan especies distintas, cercanamente emparentadas. Una de las ontogenias, o sea, un desarrollo completo de una de las especies, se toma como referencia comparativa de la otra o de las otras. Esa es una decisión muy difícil, ¿eh? No la vamos a discutir aquí porque eso lo van a ver en sistemática. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los aspectos comparativos? Pues precisamente van a ser las fases del desarrollo del Bauplan. Si es un desarrollo directo, indirecto, cuáles son las etapas, cuál es la duración, etcétera. Y entonces podemos, bajo esas guías, podemos comparar los eventos. Es como una rúbrica, ¿no? En la rúbrica se les dice, a ver, el aspecto de la ortografía. Bueno, de todos los trabajos yo tengo que evaluar la ortografía, ¿no? Así. No, digamos que son las hendiduras branquiales. Pues tengo que revisar en todos los organismos y en todo su desarrollo cuándo presentan hendiduras branquiales, cuándo desaparecen. Así, ¿no? No, Solamente, profe, sí, dígame. una pregunta. Adelante. Para la parte de heterocromía, me viene mucho a la mente la diferencia de los em, tiempos de gestación de los animales. ¿Podría ser algo cercano a eso? ¿O De relacionado? hecho, de hecho, sí. De hecho, hay que tomar en cuenta como ejemplo, no sé si pudiéramos entrar a ver la gestación de los chimpancés y podríamos ver si los chimpancés tienen mayor tiempo de gestación o menor tiempo de gestación con referencia, por ejemplo, a Homo sapiens. Algo tiene que significar el tiempo de gestación en el desarrollo del cráneo. Y sí, parece ser que nosotros somos un evento de una diferencia del desarrollo en donde logramos precisamente este crecimiento mayor, un tiempo más de desarrollo del cráneo en comparación con los chimpancés o con los bonobos, ¿no? También son muy, muy cercanos. Pero sí es una de los aspectos que podríamos considerar. Ahorita lo revisamos si quieren, ¿no? Recuérdeme, por favor, que si no se me olvida. Ya Ok. lo busqué. Perdón. Ok. Dice que son 243 días o 240. Bueno, depende del tipo de chimpancé. Del común son 243. Ok. ¿Y para el Homo sapiens? Ay, Dios. A ver. Ok. Um,
Ay, Dios. No lo Son entiendo. 9 meses. Son 9 meses, ¿verdad? Pero... Como 270, ¿no? Más o menos. 200. Ah, gracias, Rubí. Mire qué interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de días? Como unos 40 días, más o menos, alrededor de 40 días. Por esos 40 días nosotros tenemos una capacidad craneal mayor, un mayor volumen cerebral. Buen ejemplo, ¿no? Y ustedes lo hicieron, qué bueno, me da mucho gusto. No sé si tengan preguntas, esto es más que claro. Bueno, a mí me parece muy claro. Si alguien tiene una duda, adelante, ¿eh? Profe, ¿y con los elefantes qué pasaría, por ejemplo? ¿Con quién? Los elefantes que tienen periodos muy largos de gestación. Ah, pues también vemos que hay un cerebro relativamente mayor dentro de su grupo. No sé quiénes son los parientes de los elefantes, me parece que son los manatíes. Aquí había que hacer una comparación, pero a lo mejor no precisamente sobre el cerebro, el tamaño, el volumen cerebral, sino posiblemente otras estructuras que podríamos comparar. Pero Ok. sí. Y desgraciadamente ¿cómo se llaman? Estos acuáticos, ay, ¿cómo se llaman? Ya se me fue, lo acabo de decir, ya se me olvidó. Los manatíes. Los manatíes, perdón, sí. Los manatíes tienen una forma de vida bien distinta y un cuerpo bien distinto. O sea, su bauplan es bien distinto de los elefantes. Aquí habría que analizar otras cuestiones, como el asunto de los genes, qué se está disparando en los manatíes o qué se está resguardando en los elefantes, o al revés, qué se dispara en los elefantes y qué se resguarda en los manatíes. Ahí ya entramos a otra cosa, que es el encendido y apagado de los genes. Puede ser que seguramente, más bien, yo creo, es que ya aquí es de creencia, no es de fe, porque no tengo ninguna prueba, pero pienso que los genes de los elefantes y de los manatíes deben de tener cosas comunes que en unos están prendidas y en otros están apagados. Así es. Bueno, entonces, si tienen más, sí, adelante, Carlos. Ah, no, profe, nada más le iba a decir que muchas gracias. No, de nada. Vamos a considerar, para no entrar en muchos líos, porque esto es muy lioso, ¿eh? Cuando se toma en cuenta todo el bagaje de la diversidad a escala de caracteres, considerando a escala de individuos, este asunto de la explicación de las formas de la heterocronía se torna bastante complicado. Por eso es que yo voy a reformar este asunto de verlo desde la perspectiva de los caracteres, no del organismo completo, ¿vale? Pero bueno, ahorita nos vamos a quedar así porque así está en el curso. Hasta que no se modifique eso, no lo puedo hacer. No lo puedo enseñar así, ¿sale? Bueno, entonces en general nos vamos a quedar en este asunto. Cuando el animal en cuestión y en esa comparación tiene un aspecto de chiquillo, de bebé, pues digámosle así, entonces estamos ante a un fenómeno de heterocronía conocido como pedomorfosis. Paedos, pedos no es esa cosa que están imaginando. Pedos se refieren en latín a un aspecto de bebé. Pedomorfosis. O sea que se modificó el asunto de tal forma que hubo un aletargamiento del desarrollo en un aspecto, o se cortó el desarrollo en una etapa determinada, y entonces el animal como resultado tiene un aspecto de bebé. Aquí lo vemos, ¿no? En el caso del ratón Miguelito, que no es un animal, efectivamente es un ejemplo burdo digamos, si la forma ancestral es esta, que es el Mickey de los 30, en relación al desarrollo de ese dibujo en la historia, resulta ahora con un aspecto muy juvenil, muy bebé. Entonces, vean que la forma derivada, en la forma actual derivada de esa forma ancestral, entonces está sufriendo una pedomorfosis. Queda como un bebé, al final de cuentas. Y si fuera al revés, que puede ocurrir en la naturaleza,
Puede ser que de un bebé haya una siguiente etapa del desarrollo que antes no había en comparación, pues entonces va a adquirir un aspecto de, de un ser mayor en edad. En lugar de bebé, pues es un señor ya grande, ¿no? Vean, aquí es señor, de señor pasa a jovencito. Y aquí en el caso contrario, el jovencito, pues adquiere un aspecto adulto. Y en este caso estamos hablando de una peramorfosis. Y aquí están las indicaciones. En una pedomorfosis, el adulto tiene una condición de aspecto juvenil. Mientras que en la peramorfosis, donde hay una visión del desarrollo, entonces tenemos un avance precisamente en este aspecto, en el aspecto del desarrollo. El animal tiene un aspecto más avejentado, no es avejentado, es que no es apropiado, sino que tiene más cosas, o se le exagera una estructura. Ahorita vamos a ver un ejemplo. No sé qué sonó hace ratito, déjeme ver, va a ser un mensaje. Sí, es una, ok, sí, es un correo. Ah, a ver, Carlos, vamos a ver. Aquí estaba el ejemplo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Esta es una larva, digamos que es la condición ancestral. La larva, en la mayoría de las salamandras, se va a transformar en una salamandra, precisamente, en una salamandra en el aspecto adulto. Pierde las branquias y desarrolla pulmones. Mientras que en el caso del axolotl, pues vean cómo no se diferencia morfológicamente de la larva. Entonces, esto conserva un aspecto juvenil. ¿Cuál es el juvenil? Pues la larva que tiene las branquias. Y vean el adulto, sigue viviendo en el agua, sigue intercambiando gas mediante sus branquias, por lo tanto tiene ese aspecto juvenil. Mientras que la salamandra, ¿no? La salamandra adquiere una nueva etapa como animal terrestre. En el aspecto, pues ya no le vemos las branquias y lo que vemos entonces es el desarrollo de sus pulmones. ¿Sale? Entonces, pues esto claramente vemos que aquí hay una adquisición de una nueva condición, la condición que le permite sobrevivir a estos animales en tierra. Y vean cómo aquí está actuando, ¿qué? Pues una hormona, ¿no? Una hormona producida por la tiroides, que tiene que ver con el yodo y no sé qué tanta cosa, que desata eventos del desarrollo. No, vean, aquí es un buen ejemplo también. Sí, no sé si sepa usted, Carlos, que si se le inyecta tirosina, me parece, o tiroxina al ajolote, adquiere la forma de una salamandra. ¿En serio, ¿Qué es lo que profe? está? Sí, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que, que la salamandra no puede activar ese mecanismo. Tiene el mecanismo de transformación. Lo que no tiene es la manera de cómo activarlo. Puede ser que uno de los genes no se exprese, mientras que en la salamandra se desata ese gen en el desarrollo, o sea, ese gen se expresa proporcionando la tiroxina, y mediante esa tiroxina adquiere la forma de salamandra. Si eso ocurre, esos experimentos son clásicos. Entonces aquí estamos viendo claramente el surgimiento de una nueva especie, o de nuevas especies que tienen esa capacidad de transformarse en salamandras. Y el ejemplo queda claro que el ajolote sí tiene los genes. Lo que pasa es que no los activa. Muy interesante esto. No sé si tengan preguntas. Ah, yo, profe. Sí, adelante. Encontré como un mapa mental sobre estos dos procesos, pero no sé si lo pueda explicar un poquito a detalle. ¿Se lo puedo pasar? Claro, hay que verlo, ¿no? Sí, creo que tiene puntos bastante interesantes. Profe, yo también tengo una pregunta. Adelante, Darlene. Bueno,
¿Tienen que ver las condiciones ambientales también para que se pueda desarrollar de una u otra manera? Sí, sí, yo pienso que sí. O sea, si sobreviene un cambio climático, seguramente se van a desatar algunas cuestiones que no habíamos visto antes. Sí, eso, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el asunto de las mariposas, estas clásicas de la teoría de la evolución? Aunque está a escala de poblaciones, ¿eh? Es la misma especie, nada más que ciertos individuos, desatan una propiedad de esas mariposas que son como moteadas, tienen blanco y negro, y en la revolución industrial se producían muchos contaminantes que empezaron a ennegrecer los árboles y las superficies. Entonces las mariposas de esa población de Inglaterra, que eran oscuras, pues sobrevivían mejor, ¿no? Que las que estaban moteadas o que tenían pocas manchas y eran más blancas, y entonces las aves se las comían más fácil. Entonces la coloración aquí era un factor de selección. No quiere decir que en la población no existan los genes de que las mariposas puedan ser oscuras en su plasticidad genética, pero en este caso estamos hablando de selección natural, que como le repito, no es que yo niegue la selección natural sí existe, sí, pero no es un motor de especiación, porque se queda ahí en las poblaciones, y una población es parte de una especie, entonces no podemos hablar de especiación. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Sí la encontró? Sí, profe, pero tengo problemas para enviarla. Ah, Ahorita ok. se la envío. Ahora, entonces vamos a seguir mientras tanto. Ok, entonces estamos viendo esto. Recordemos entonces que si el bicho tiene aspecto de bebé, estamos ante una pedomorfosis. ¿Mediante qué llegamos a esa conclusión de que parece juvenil? Pues comparándola con otras especies cercanas, ¿no? Filogenéticamente hablando. Y cuando vemos que la especie tiene más desarrollo en comparación con las otras o con la otra, pues entonces hablamos de una peramorfosis. Vean, aquí está la complicación que yo les digo para explicar. Hay diferentes tipos de pedomorfosis y diferentes tipos de peramorfosis. En conjunto, cualquiera de las dos, más bien, en conjunto las dos, estamos viendo que son heterocronías, diferencias en los tiempos del desarrollo. ¿Vale? Aquí están todo lo que quieran investigar de estas formas, aquí está descrito. La flecha roja es el tamaño, la flecha verde es la forma, la letra E es edad, F es la forma otra vez, no sé por qué, el T es el tiempo, la I minúscula es inicial, o sea, el periodo inicial, el inicio, pues, y el final, con una F, ¿no? Entonces vemos que dentro de los fenómenos, ay, perdón, dentro de los fenómenos de la pedomorfosis, tenemos tres: la progénesis, la neotenia y el enanismo. Y vemos las características particulares para cada caso. La flecha verde, la flecha roja, el T, la F, esta parte también es importante de considerar. Vean que es bastante complejo. No es mi intención que se la memoricen, que la tengan en cuenta para poder hablar de cuál es la diferencia particular entre las especies referentes a sus heterocronías. ¿Vale? Lo que debe quedar claro es que cuando el animal tiene un aspecto de bebé es una pedomorfosis, y cuando el animal tiene un aspecto de más desarrollo se trata de una peramorfosis, y que ambas son parte de la diversidad de las heterocronías. Dentro de la peramorfosis vemos que puede haber una hipermorfosis, una aceleración o bien un gigantismo. Son cosas distintas. Y también otro de los defectos de estas consideraciones es que hay muy pocos ejemplos para invertebrados. Para anfibios hay muchos, pero aquí este curso es de invertebrados. Entonces, si recurrimos al ejemplo de la salamandra, fue para que quede claro a qué nos referimos con una pedomorfosis. Más bien sería una peramorfosis hasta eso, ¿no? No, perdón, es una neotenia, por lo tanto es una pedomorfosis.
Se retiene la forma juvenil, porque ¿qué estamos asumiendo con, entonces, espera, ¿qué estamos asumiendo acá? Y que se me hace hasta... Que el estado, perdón, que el estado, perdón, el aspecto del animal, el aspecto ancestral sería un ajolote, ¿no? El aspecto ajolote es ancestral. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de todas las salamandras se generan precisamente las salamandras a partir del ajolote. Y lo que pasa con los ajolotes es que se quedan con aspecto de ajolote. O sea, se quedan en la etapa, morfológicamente se quedan en la etapa juvenil. Ojo, se quedan en la etapa juvenil se quedan como ajolotes. Perdón, en la etapa adulta se quedan con la forma juvenil. Eso es correcto. Entonces, a eso le llamamos una neotenia, como viene aquí descrito en la diapositiva. Se retiene la forma juvenil en el tiempo de desarrollo normal. Es decir, que estos ajolotes se pueden reproducir, no hay ningún problema. Seguramente hay algún tipo de apareamiento dentro del agua. Bueno, no apareamiento, no sé si tengan pene, pero si igual la hembra pone huevos y el macho seguramente llega y los fecunda, ¿no? Y ahí tendríamos que decir qué tipo de ciclo de vida es ese, pero como es un vertebrado, mejor no nos metemos en líos. ¿Sale? Es un claro ejemplo de la neotenia. Lo mismo para el hombre, en el caso del desarrollo del volumen cerebral, también se ha argumentado como un tipo de neotenia. Retenemos la forma juvenil. Somos más cabezones que los chimpancés. ¿Y quién es más cabezón en ese sentido? Comparando los embriones, pues un embrión es bien cabezón. Tiene una cabeza muy grande en relación al tamaño corporal. Bueno, entonces, continuamos a ver qué más dice la presentación. Ay, niña, espérame. A ver, vete para allá. Animaciones, presentación. Ni modo, desde el principio, el puntero. ¿Está? Híjole, bueno, aquí vamos a involucrar tanto invertebrados como vertebrados. Como ustedes recordarán, un vertebrado se caracteriza por tener columna vertebral, o sea, vértebras, huesos internos. Y un invertebrado carece de estas estructuras. Dentro del filo cordados existen varios grupos. Están los cefalocordados, los tunicados y los vertebrados como parte de la diversidad de los cordados. ¿Quiénes son vertebrados? Acá están los vertebrados, los peces, los anfibios, mamíferos, etc. Aquí están. Pero hay otros tipos de cordados, como son los tunicados. O sea, que somos parientes muy cercanos. Bueno, esta es una hipótesis, porque hay otras hipótesis que nos emparentan más con estos. En esta hipótesis vemos que los vertebrados son muy cercanos a los tunicados, que no son vertebrados. Vean la forma que tienen. Vamos a buscar un tunicado para que les presente yo a nuestros parientes. Tunicata. Nuestros parientes más cercanos e invertebrados son estos, vean, parecen gelatina con hoyo, ¿no? Esos son, vean, hay una diversidad muy, muy grande de estos organismos, pero vean, estos son nuestros parientes más cercanos. A escala de algo inmediatamente abajo de filo, que es el filo cordata, y estos podrían ser subfilos. El subfilo tunicata, de acuerdo con la hipótesis que estamos viendo acá, esta hipótesis, ¿no? Bueno, aclarado el punto. Entonces, ¿qué significa este asunto de la heterocronía? Vean que entonces los vertebrados, sobre todo un pez, el típico pez,
sería muy similar a la larva que se presenta en los tunicados. Es decir, que nosotros como vertebrados, en general, conservamos el aspecto del renacuajo de los tunicados. O sea que somos un producto neoténico. Ha habido otros cambios, efectivamente, ¿no? Muy espectaculares en el bauplan de los vertebrados. Pero comparando el bauplan a escala de los grupos de los cordados, nosotros seríamos como que tendríamos un efecto neoténico en la configuración de nuestro bauplan como vertebrados. ¿Por qué? Pues porque prácticamente en comparación con los tunicados, perdón, tenemos el aspecto de larva. Claro, nuestras aletas, ¿cuáles son? Pues nuestros brazos y nuestras piernas. No sé si haya preguntas. Veamos el otro ejemplo. Ay, es que si no lo hago así, no me jala. Pantalla. Un ejemplo de peramorfosis es el asunto, por ejemplo, de los escarabajos cornudos. Se ha observado que si el individuo en cuestión de una especie determinada tarda más, alarga su desarrollo, entonces sus cuernos, en el caso de los machos, son más grandes. Digamos que esta es la misma especie, se llama Strategus jijimeca. Estamos comparando dos machos. Este macho, estos animales, en general, emergen por ahí de mayo. Por eso le llaman mayates sanjuanero, porque el día de San Juan se celebra en mayo o en junio, no sé, no soy religioso para saber exactamente. Mayo, junio. Gran parte de la diversidad de estos animales, estos mayates, emergen en junio o en los finales de mayo. Entonces vean que digamos que este individuo, digamos que la fecha es del 26 de mayo al 15 de junio, la emergencia de los adultos. Entonces digamos que este es de los primeros, el 26 o el 27, el 28 de mayo emergió este individuo. Pero siguen emergiendo en el tiempo, digamos que hasta el 16 de junio, y este puede ser del 14 de junio, por ejemplo. Entonces alargó el tiempo de desarrollo dentro del capullo, hasta que salió como adulto. Entonces le dio tiempo de desarrollar cuernos más grandes. ¿Vale? Entonces ahí estamos viendo un efecto peramórfico, un efecto de que hay un desarrollo de la estructura, en particular de los cuernos, donde en aquellos que alargan ese tiempo del desarrollo dentro del cocún, pues logran estos tamaños de los cuernos. ¿Sale? Entonces estamos viendo un efecto de peramorfosis. Vamos a ver otro más. A ver qué tenemos aquí. Aquí un ejemplo claro es sobre la simetría radial particular de los equinodermos. Bien, si se dan cuenta en esta representación de diversidad que incluye a todos los deuterostomados, vemos que el estado de carácter de la simetría bilateral la presentan todos estos tres grupos, ¿no? Los cefalocordados, los urocordados, que son estos, como las asidias, y los craniata, que en este caso serían los vertebrata, los vertebrados. Estos tienen simetría bilateral, ¿se dan cuenta en extremo anterior, extremo posterior, aquí estamos viendo el lado derecho, atrás está el lado izquierdo, el vientre y el dorso, es un animal de simetría bilateral.
Igual las ballenas, todos los mamíferos, nosotros tenemos simetría bilateral. Los urochordata pues también tienen simetría bilateral, ¿no? Definimos un extremo anterior, uno posterior, vientre, dorso, etcétera. Lado derecho, izquierdo. ¿Y qué es lo que está pasando con este grupo hermano de los equinodermos, de los hemichordata? Pues también son bilaterales, extremo anterior, extremo posterior, y todos los demás elementos de la simetría bilateral. Pero ¿qué pasa en los equinodermos? Que hay un agregado, un elemento agregado, porque resulta ser que los equinodermos en forma larvaria son bilaterales. Déjenme ponérselos. No va a salir de ahí, si no. Pluteus. Es una del tipo de larva de los equinodermos. Ay, ¿por qué me salió un hongo? Larva. Bueno, es que ya adquirió aquí La Pluteus ya empieza a tener una configuración de tipo de simetría radial. Pero vean la larva brachiolaria, que es otra forma larvaria de los equinodermos. Si nosotros trazamos un eje corporal, aquí, recuerden que los ejes son imaginarios, los podemos trazar de manera imaginaria, no es que existan como varillas, no. Los tenemos que trazar porque vemos que hay un lado izquierdo, un lado derecho. Y si definimos dos lados, pues vamos a poder definir entonces un vientre de un dorso, un extremo anterior de un extremo posterior. Entonces, esta larva, que es de un equinodermo, es de simetría bilateral. Lo que ocurre después de esta forma larvaria es que hay elementos que empiezan a rodear un eje a manera de una simetría radial. Lo estamos viendo aquí. O sea, que esta brachiolaria se transforma después en una larva Pluteus, que vean, tiene elementos alrededor de un eje. Y entonces se producen las estrellas de mar, o los erizos, o los pepinos, etc. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a partir de una simetría bilateral, de todos estos, como adultos, los equinodermos adquieren una novedad, adquieren una simetría radial secundaria. Entonces, aquí al desarrollo de una larva bilateral, se le agrega entonces un desarrollo que va a configurar un animal de simetría radial. Por lo tanto, las estrellas de mar, en ese sentido, en el sentido de la simetría, presentan una peramorfosis. El estado ancestral es la simetría bilateral. El estado novedoso es la simetría radial. Por eso decimos que los equinodermos tienen una simetría radial secundaria, porque como larvas son bilaterales, pero en su proceso de desarrollo adquieren algo que les dispara un evento nuevo, en el que se disponen los órganos de manera radial. Por eso es que sería una peramorfosis en ese aspecto, en el aspecto de la simetría. Les digo, hay pocos ejemplos de invertebrados en estos aspectos. Otra vez me la volví a quitar. Vamos al último. Un ejemplo en invertebrados. Vean que estos animales del mismo grupo tienen de aspectos bien distintos. ¿Vale? Aquí estamos viendo a los crustáceos maxilópodos. No sé si los hayan visto personalmente, pero son esas como costras afiladas que se pegan en las rocas o en las superficies de las lanchas, en las superficies de los muelles. Y ahí están, ¿no? Son blancos, así son de este color, de este aspecto. Pueden ser muy chiquitos o van creciendo también, ¿no? Son crustáceos, son parientes de los cangrejos. Aquellos que tienen el pedúnculo, o sea, una especie como de tallo,
se les llama percebes, y aquellos que directamente fijan su cuerpo en la superficie son las bellotas marinas. Aquí tenemos un percebes, tiene su pie fijo en un sustrato y el animal está aquí. Ay, espérame. Puntero láser, aquí está, ¿no? Este es el estolón que está fijo al sustrato y el bicho aquí está. Y son animales que están fijos al sustrato. Resulta ser que cuando se reproducen, se genera una larva, o más bien resulta en una larva conocida como nauplio, es microscópica, es muy chiquitita. Y luego sufre una modificación a la larva cipris, y la cipris es la que se vuelve a fijar. Vean, aquí está buscando lugar cerca de un estolón de otro individuo, y ahí se va a desarrollar otra vez como el resto. Pero vean que dentro del grupo hay otros organismos parecidos a la larva nauplio, conocidos como copépodos. Si han visto Bob Esponja, la serie de Bob Esponja, pues ¿cómo se llama? Se ve que no la han visto, entonces véanla. Plancton es un copépodo. Y vean que los copépodos son muy similares a la larva nauplius, o sea, son pequeñitos, son microscópicos. Como la larva nauplius, y nadan igual que la larva nauplius, y tienen la forma corporal muy similar a la larva nauplio. Pero estos no son larvas, estos son adultos. Así que ahí vemos un proceso también de tipo neoténico. Se conservan los estados de carácter larvarios. Dato adicional y cultural para los que les gusta o no les guste la serie de Bob Esponja, Plankton es otro de los errores que también la próxima plática se va a tratar sobre Bob Esponja y sus personajes. Plankton no debería ser un macho. Plankton debería ser una hembra, porque los copépodos se reproducen por un proceso que se conoce como partenogénesis. Y la partenogénesis son hembras que se están reproduciendo sin necesidad de un macho. ¿Sale? Entonces, pues ahí hay otro error en la serie de Bob Esponja que me parece muy divertido, ¿no? A mí. Bueno, no sé si tengan dudas. Entonces, plancton y todos, bueno, más bien los copépodos en general son una manifestación de la neotenia dentro del grupo de los maxilópoda, porque todos los maxilópoda, comparativamente tienen estas formas. La larva de tipo nauplios, que se conservan en el grupo de los copépodos, mientras que en otros grupos como estos, los percebes y las bellotas de mar, se desarrollan en otra. Los adultos son muy distintos, ¿no? Entonces ahí tenemos otro efecto de especiación. Otro efecto en la especiación de los organismos. Si recurrimos a este aspecto de la comparación entre los grupos de organismos, pues nos vamos a encontrar con estas sorpresas. ¿Preguntas? ¿Ya localizó la presentación, Carlos? Sí, profe, pero creo que era la misma que puso usted. Ah. Ya, ¿por qué? A ver, no entendí. Ya no tiene sentido de la carne holográfica. ¿Por qué? Es que había una imagen circulando en internet que decía que Plankton era un plancton, ¿no? Entonces los Sí. planctons comen, bueno, se alimentan de la energía del sol, hacen fotosíntesis. Entonces por eso era lo de la carne holográfica, por los fotones. Bueno, es que, a ver, es interesante eso. El plancton, para la serie de Bob Esponja es el nombre que le dieron a este bicho. Pero biológicamente hablando, plancton es una comunidad. Es una comunidad. Está compuesto por individuos de diferentes
especies y escalas. Especies a diferente escala. Hay muchas especies ahí en el plancton. El plancton es una comunidad de individuos de diferentes especies, en general, donde vamos a encontrar individuos autótrofos e individuos heterótrofos. Y dentro de los heterótrofos podemos encontrar depredadores y también encontramos presas, evidentemente, ¿no? Entonces es más complejo. Plancton es una palabra que implica escalas distintas de comparación de los individuos que la componen. Entonces hay fitoplancton y hay zooplancton. Nada más que les repito, estas son definiciones antiguas que se cuadraban con el sistema de dos reinos. Por eso es que es confuso. Ahora que ya sabemos que los dos reinos está más que visto que no son dos reinos, pues ya no están funcionando. A ustedes ya les está causando conflicto. Porque a nosotros de los viejitos nos tocó enfrentarnos a esa clasificación de dos reinos, tenerla siempre presente, y cuando nos la cambiaron, tratamos de entender por qué los cambios, y los asumimos, ¿no? Sí, los asumimos como tal cuando vimos que había suficientes argumentos válidos para cambiar el sistema de clasificación. Pero a ustedes no, a ustedes les está tocando la historia y les cuesta trabajo por eso, porque no se enfrentaron a conocer el mundo biológico en dos reinos y cómo fue cambiando. Claro, no es que yo haya nacido cuando nació Aristóteles, ni fui discípulo de Aristóteles, pero sí la historia en la educación así era, así nos implementaban. De hecho, nos pedían siempre la clásica célula vegetal y la célula animal, en dibujo o en maqueta, ¿no? Y ahí ya estamos viendo que el profesor estaba sesgado a pensar en una clasificación de dos reinos, y cosa que nos legó a nosotros como adultos, nos legaban así las maestras y los maestros. Entonces, por eso yo pienso que es parte de lo que a ustedes les cuesta trabajo, de comparar sistemas de clasificación. Entonces queda claro que Plankton es es un bicho imaginario que debería ser una hembra, si es que lo queremos traer más a la realidad. ¿Qué otras preguntas, chicos? ¿Hay más preguntas? Si no, entonces detengo la grabación para citarlos la próxima clase.